Hola, buenas noches, hermanos. Un gusto verles. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie Aprendiendo en Parábolas. El tema número 17 es el que vamos a ver el día de hoy. Y es la parábola del fariseo y el publicano. El título de esta enseñanza es Orando con la actitud correcta. Si me acompañan a Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14 es donde se encuentra la parábola que vamos a estar observando el día de hoy. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si me acompañan a hacer una breve oración. Amado Señor, te damos gracias porque nos permites acercarnos a ti, la fuente de agua viva. Queremos que tú nos hables, que tú nos guíes a comprender tu voluntad en esta parábola, en este mensaje. Queremos que tú nos hables, Señor, de tal manera que podamos cambiar aquello que tú quieres que cambiemos y que seamos transformados y formados al carácter de Cristo Jesús. Quita de nosotros toda distracción, todo aquello que pueda apartar nuestra atención de ti, nuestra mirada de ti. Queremos aprender, Señor. Por eso hemos venido a este lugar. Queremos que tú nos enseñes, que tú nos muestres, que tú hagas algo en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias. Yo te pido que uses mi vida para exponer tu palabra conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues esta parábola está enseguida de la parábola de la viuda y el juez injusto, una parábola que ya hemos visto también, donde el tema central es la oración, la persistencia en la oración, la importancia de no dejar de orar siempre, decía el Señor, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y continúa esta parábola también enfocando el tema importante que es la oración, pero nos habla el cómo debemos orar, cómo debe ser nuestra actitud en la oración. Y pone un ejemplo nuestro Señor Jesús y habla sobre un fariseo y un publicano. Son personajes que están presentes continuamente en el ministerio de Jesús. Hay muchos pasajes que hablan de fariseos, hay muchos pasajes que hablan de publicanos, y el Señor Jesús utiliza estos dos personajes para hablar de algo muy importante. Y al vivir la vida cristiana podemos caer en un peligro que puede llegar a ser muy sutil, muy a veces imperceptible, y por ser sutil, imperceptible, no lo podemos distinguir, no lo podemos reconocer. Y es el peligro de confiar en nosotros mismos, en pensar que somos cristianos y por lo tanto somos buenas personas, que siempre estamos tal vez en lo correcto y que no nos equivocamos porque somos cristianos. Me acuerdo que en una ocasión me comentaba mi esposa que se hizo una encuesta, no sé de dónde escuchó
si en una predicación o algo así, que una encuesta de cuáles son las profesiones o las personas que tienen el autoestima más elevado, y son los veganos, los deportistas y los cristianos, que son las personas que tenían como el estima más alto. Y eso me hizo recordar de una frase de un predicador muy conocido de hace muchos años, que dice así, me gustaría que pusieran mucha atención en esta frase, y dice: hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse más a la realidad. Una frase muy, muy fuerte, que puede ayudarnos como a identificar nuestra naturaleza y nuestro corazón, que lejos de la gracia de Dios es moralmente reprobable, que lejos de Dios todos somos igual de pecadores. Y uno de los peligros más grandes, como les comentaba, es creer que en el cristianismo, es que los cristianos a veces llegan a sentirse moralmente superiores a otros. Moralmente superior a alguien que no es cristiano. Y este sentimiento de superioridad puede causar pues que menosprecies a los demás. Es que aquel pues no es cristiano, no está en la verdad, entonces pues no sabe. No está en la verdad, no conoce de Dios, entonces pues es un pecador. Y de cierta manera todos somos pecadores y están lejos de la gracia de Dios, pero a veces la actitud del corazón es la que no es la correcta, ¿no? ¿Cómo vemos a los demás con referencia a nosotros mismos? Y este sentimiento de superioridad moral es algo que experimentaban los fariseos. Y Jesús constantemente les reprochaba esta actitud y se valía de ejemplos para poder ilustrar a sus discípulos qué era lo que Dios quería y qué era lo que Dios no quería, mostrando como ejemplo a estos fariseos. Y el único que es moralmente perfecto, que lo fue y lo es y lo seguirá siendo, es nuestro Señor Jesús. Él nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, nunca hizo maldad. Él es moralmente perfecto y siempre lo fue. Y Él es nuestro más grande ejemplo en todo lo que hagamos. Siempre trató con amor y con aprecio a todas las personas con las que se cruzó, a diferencia de los fariseos, que eran personas que trataban a los demás de manera despectiva, porque ellos se creían superiores moralmente a todos los demás, a todos los judíos. Incluso a Jesús mismo se creían superiores. Y en la parábola del fariseo y el publicano, en la parábola de la viuda y el juez injusto, como les comentaba, Jesús centraba la atención en la necesidad de orar siempre, y en esta parábola centra la atención en la necesidad de orar con la actitud correcta, como les comentaba. Y empieza la parábola diciendo: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Y quién eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Eran un grupo religioso, político, social, y una escuela de pensamiento de los judíos que se formó, que se consolidó durante la guerra de los macabeos contra el imperio Seleucida, un imperio griego, uno de los imperios que quedaron después de la muerte de Alejandro Magno. Se dividió su imperio en 4, y uno de esos 4 era el imperio Seleucida, que llegaron a dominar la zona de Palestina.
Y entonces hubo una revuelta, la guerra de los macabeos. Es un hecho histórico, y se levantaron en contra del gobierno griego, como reacción también contra la inclinación de ciertos judíos hacia las costumbres griegas. Dada la conquista de los griegos hacia los judíos, muchos judíos, se estaban inclinando hacia ciertas costumbres y actitudes griegas. Y los fariseos creían en la inmortalidad del alma, creían en castigos y recompensas eternas, creían en la resurrección, centraban la religión en la observancia de la ley y estaban dispuestos a obtener influencia política. Más allá de la religión, ellos querían que su forma de ver las cosas influyera también en la política, en la forma de tomar decisiones en la sociedad. Pero la interpretación de la ley y su aplicación a todos los detalles de la vida, para ellos era de gran importancia. Ellos tenían la mirada o la atención puesta en cumplir cabalmente, detalladamente, puntualmente toda la ley. Enseñaban que solamente Dios otorgaba su gracia a aquellos que obedecían sus mandamientos, pero con ello se le dio más importancia al acto exterior que a la actitud del corazón. Ellos enfocaban más importancia a las cosas externas que al corazón. Y esto es lo que podemos definir como religiosidad, cuando se pone la mirada más en lo externo que en el corazón. No podemos pensar que una persona agrada más a Dios por las obras que hace, por aquello que podemos ver, que por el corazón que no podemos ver. Solamente Dios mira el corazón, y por más obras o actividades o actos que haga una persona por Dios o en el nombre de Dios, no sabemos lo que en realidad hay en su corazón. Dios no se agrada más de aquel que viene a todas las reuniones y está en primera fila y llega temprano. No hablo de ustedes, o de aquel que sirve en 3 o 4 ministerios, o aquel que sirve en un ministerio de tiempo completo, que de algún hermano que en su corazón teme a Dios, pero a lo mejor no tiene la posibilidad de hacer todas estas cosas para Dios. Si me acompañan al Salmo 147, 11. Salmo 147, 11. Dice así: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. En la traducción lenguaje actual dice así: para él lo que cuenta es que la gente lo obedezca y confíe en su amor. El que uno haga muchas cosas para Dios no siempre significa que ama a Dios con sinceridad. Pero si tú amas a Dios con sinceridad, tal vez no puedas hacer muchas cosas, pero las pocas cosas que hagas para Dios serán gratas para Él. Si tú amas a Dios con sinceridad, tal vez puedas hacer muchas cosas o tal vez puedas hacer pocas cosas, pero no importa, lo que hagas va a ser grato para Dios porque tú le amas. Y debemos también tener cuidado de no juzgar según las apariencias, porque solamente Dios conoce el corazón. Ahora, el problema con los fariseos fue que empezaron a establecer preceptos o mandamientos o instrucciones que no estaban en la ley de Moisés. Empezaron a agregar reglas a los mandamientos de Dios y le daban más importancia a sus propias reglas que ellos establecieron que a la palabra de Dios. En Lucas 13, del 10 al 17, dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años
Tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo a su buey o su asna del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Un milagro impresionante estaba pasando, acababa de pasar, y el principal de la sinagoga reacciona de una manera incorrecta, de una manera que a mí me sorprende, me llama la atención. Si alguien que estuviera tal vez en silla de ruedas y Dios obra un milagro y lo sana, y tal vez yo dijera, o tal vez Memo dijera: no sean sanados en la reunión, que sean sanados allá afuera, y enojados, ¿no? Nosotros dos. Sería muy extraño, ¿no? Dios está haciendo un milagro, una cosa impresionante, y la reacción del corazón es contraria al corazón de Dios. Pueden notar qué dominaba el pensamiento de estos hombres, ¿no? De estos fariseos. Ellos querían que las cosas se hicieran como ellos querían, porque prestaban más atención a los detalles. Los fariseos surgieron inicialmente con un deseo noble, con un deseo bueno de agradar a Dios, de apartarse de las cosas mundanas, de apartarse de la idolatría, y tenían un celo santo, un celo bueno, un celo grato, pero se fue corrompiendo a tal grado de que le daban más importancia a las cosas externas que al corazón mismo. Y en varios pasajes de la Biblia lo podemos ver. En Mateo 15, 1 al 3 dice así: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Le daban más importancia a la tradición de los ancianos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces, durante el tiempo de Jesús había tradiciones que los fariseos habían impuesto al pueblo judío y que ponían a la par o incluso más alto que los mandamientos que Dios había establecido. Esos eran los fariseos, personas con un corazón duro, personas con un corazón más enfocado en lo externo, y personas que buscaban ambiciones también políticas. ¿Y quiénes eran los publicanos? Dice: 2 hombres subieron al templo a orar, un fariseo y el otro publicano. Los publicanos eran personas que cobraban los impuestos en la antigua Roma, pero ellos estaban bajo la dirección de un funcionario romano. Ellos cobraban por el paso de las mercancías que se transportaban de un territorio a otro. Y el funcionario romano tenía que pagarse a sí mismo, por lo que exigían a los contribuyentes sumas superiores a las que en realidad tenían que cobrar. Los impuestos que cobraban los publicanos eran el censo que cada persona tenía que pagar y el impuesto también sobre las propiedades. Funcionaba de esta manera el cobrar impuestos. Los romanos, en su imperio tan grande, tenían que organizarse de una manera que el tener conquistadas ciertas zonas fuera
rentable para ellos. Y entonces en ciertas regiones, no sé si se acuerdan de Zaqueo. Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Él era el jefe de los publicanos en Jericó. Esa zona de Jericó, él era el jefe, el encargado. Entonces los impuestos se cobraban por zonas. Ya en cada zona había alguien encargado. Y normalmente los que estaban encargados de cobrar, de que se cobraran los impuestos, eran hombres ricos. Estos hombres ricos le pagaban a Roma una cantidad, que era el impuesto. Entonces Roma le cobraba a los ricos el impuesto, por ponerlo así, y los ricos le cobraban a los judíos, a las personas normales, los impuestos que tenían que pagar. Y para ello contrataban a más personas, que eran los publicanos, los cobradores, ahora sí que directos de impuestos, los que iban a cada casa, los que iban con cada persona y les cobraban. Los publicanos tenían que reportarse con su jefe, pues, por ejemplo Zaqueo, que era el jefe de una zona. Entonces, los publicanos solían cobrar más de lo que les era encomendado. Por eso tenían mucha mala fama, porque eran ladrones, literalmente ladrones. Extorsionaban a la gente y tenían la complicidad de los soldados romanos, porque los soldados romanos pues, les ayudaban a cobrar. Eran odiados los publicanos porque les cobraban a sus propios hermanos, a sus propios paisanos, por ponerlo así. Un judío cobrándole a otro judío para pagarle a Roma. Y los publicanos eran sumamente odiados. La sociedad los aislaba y los evitaba. No los quería para nada. Y muy rara vez se los veía en el templo orando o en una sinagoga. Un judío que se hacía publicano o cobrador de impuestos se volvía un lacayo de los romanos y traidor de Israel. Y sobre todo, una persona que se hacía cobrador de impuestos era porque amaba el dinero. Amaba el dinero, sabía que era una forma, entre comillas, fácil de sacar dinero. ¿A cuántos de aquí pues les han tocado que a lo mejor les toque un policía de tránsito que les quiera cobrar de más, ¿no? A mordida, ¿no? Yo creo que a muchos. ¿Y se siente bonito? No, ¿verdad? Se siente gacho que alguien te quiera abusar de ti por la situación en la que estás. Y estos publicanos eran personas que abusaban de su posición y extorsionaban y robaban. Lo que los motivaba, como les comentaba, pues era el amor al dinero y nada más. Entonces, el Señor Jesús habla sobre el fariseo y el publicano, dos personas, entre comillas, muy diferentes. Y en el versículo 11 dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Wow. Una persona con un concepto de sí mismo muy alto. El fariseo dice aquí en la parábola que oraba a Dios, pero en realidad estaba hablando consigo mismo y era como si le estuviera informando a Dios de lo bueno que él era. Es una situación muy curiosa porque es un hombre que exteriormente está hablando hacia Dios, pero en su corazón se está hablando a sí mismo, sobre sí mismo. Este hombre era una fachada, era pura apariencia, no era sincero hacia Dios, no era
de un amor sincero. Se alababa a sí mismo. El Proverbios 27:2 dice: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Eso es algo muy importante que nosotros debemos tener siempre presente. Cuidarnos de no hablar de más, de bien, muy bien de nosotros mismos, ¿no? Porque esto puede dar a entender que nosotros somos arrogantes, somos orgullosos, y no es algo que sea bueno, que sea grato incluso hacia Dios. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, en la traducción lenguaje actual, dice: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en estos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman a Dios y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Y esta palabra que habla el apóstol Pablo habla sobre los creyentes, no sobre los no creyentes, porque dice: en los últimos días habrá estas personas. Y estas personas siempre han existido desde el principio de los tiempos. Desde el tiempo de Pablo ya existían estas personas, pero Pablo está hablando de los últimos días y sobre cierto tipo de personas que van a ser de esta forma, que tendrán apariencia de piedad, que dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Serán personas con una fachada, así como el fariseo, personas que se amen más a sí mismos que a Dios. A este fariseo, hablando de sí mismo y comparándose con los demás, pues solo le faltó cantar como, no recuerdo quién cantaba: qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. ¿Sí la han escuchado? Sin mí me muero y jamás me podré olvidar. ¿Dónde? Paco Stanley, el hermano Paco, no, sí. Paco Stanley era un hombre que tenía un concepto de sí mismo muy alto y comete un error muy grande al compararse con otros hombres, en lugar de compararse con la voluntad de Dios. Y eso es algo que nosotros como creyentes podemos caer en ese error de compararnos con otros cristianos, de compararnos con otros hermanos o hermanas, en lugar de compararnos con Jesús. ¿En algún momento de nuestra vida hemos puesto nuestra mirada en los hombres en lugar de Dios? ¿Nos hemos comparado con otros cristianos en lugar de compararnos con Jesús? ¿O el propósito de nuestra vida es: no, pues yo quiero ser como Chuy Olivares, ¿no? No, yo quiero ser como Andrés, yo quiero ser como Memo cuando sea grande. No, eso es un error. Compararse con otros hombres es un error. Jesús debe ser nuestro punto de referencia para todas las cosas, para todas las cosas. Y yo sé que es algo muy común compararnos con los demás. Pues aquel está más flaquito que yo. No, aquel está más alto que yo. No, pues aquel está más fuerte que yo. No, pues aquella muchacha está más delgada que yo. Bueno, no. No, pues aquella muchacha está más guapa que yo. No, pues aquel hombre es más inteligente que yo.
Las comparaciones son parte de nuestra naturaleza. Son cosas que a veces pensamos inmediatamente, tal vez no lo meditamos mucho, pero puede llevarnos a un error, a una equivocación, y más cuando nos comparamos con otros hermanos y su espiritualidad. No podemos comparar nuestra vida cristiana con la vida cristiana de otros hermanos. Nuestro punto de referencia en todos los ámbitos, en todas las etapas de nuestra vida, en todas las actividades de nuestra vida, en todo lo que hagamos, siempre debe ser Jesús, siempre. No debemos desviar la mirada de Jesús. Hebreos 12:2, en la palabra de Dios para todos, dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien empieza y termina nuestra fe. Él sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Pudo hacerlo por el gozo que le esperaba, sentarse a la derecha del trono de Dios. Debemos siempre compararnos con Cristo, poner nuestra mirada en Jesús, porque si empezamos a decir, ¿me parezco al hermano o no me parezco al hermano? Porque comparar es establecer diferencias, poner diferencias y semejanzas entre dos o más cosas. Y entonces vamos a estar pensando en qué me parezco yo a mi hermano o a mi hermana, o en qué soy diferente de mi hermano o de mi hermana. Y entonces puede llegar a suceder que yo me piense que soy más espiritual que alguien o menos espiritual que alguien. Y me pueda yo sentir superior o inferior a mi hermano o a mi hermana. Cuando nuestra actitud debe ser siempre compararnos con Jesús, y Él debe ser nuestro punto de referencia en nuestra vida moral, en nuestra vida cristiana, y jamás podremos ser en esta vida como Él, pero es nuestro llamado ser como Jesús. A eso estamos llamados como cristianos. Ese es el propósito de la vida cristiana, ser como Cristo, imitar a Jesús, hablar como Él, reaccionar como Él. Y este hombre fariseo pensaba que era buena persona por sus propios méritos y no por los méritos de la gracia de Dios en su vida. En ninguna parte de la oración el fariseo confiesa algún pecado o se arrepiente de sus pecados o se estima a él como inmerecedor de algo. En ninguna parte de su oración podemos ver que él es humilde. En ningún momento pide a Dios que lo perdone por lo malo que ha hecho. Si hubiera tenido un sentido de Dios o un sentido de la presencia de Dios mientras oraba, hubiera también tenido un sentido de culpa. Yo creo, no sé si también les pasa a ustedes, yo creo que es algo que nos pasa a muchos, que cuando nos acercamos a Dios en oración, una de las primeras cosas que hacemos es, Señor, perdóname. Señor, perdóname por esto que hice en la mañana que no estuvo correcto. Perdóname por no haber hecho esto. Perdóname por haber actuado así, por haber pensado así. Yo creo que una de las cosas que hacemos cuando oramos, cuando hablamos con Dios, es pedirle perdón porque reconocemos que en algún punto en nuestro día a día, hemos hecho algo que a Dios no le agradó. Sería necesario escudriñar nuestro corazón, hacer un examen en nuestra forma de orar, si es que nunca le pedimos perdón a Dios por lo que hicimos en el día que supimos que no fue correcto. Es indispensable examinar esta parte de nuestro corazón. Porque tal vez te puedes estar acercando a Dios, orando a Dios, hablando con Dios, pero sin tener un sentido de la presencia de Dios en tu vida en ese momento de oración. La oración se puede volver algo superficial, algo monótono, algo vano, se vuelve una costumbre, se vuelve un rezo,
en lugar de una comunión con Dios. Y yo creo que es indispensable tener siempre presente que cuando nos acercamos a Dios podamos entender que Él está sobre todas las cosas, que Él es soberano, que Él es incomparable, que Él es todopoderoso, que Él todo lo sabe, que Él está en todo lugar y que Él no es como nosotros. No podemos acercarnos a Dios como si fuera cualquier persona o como si fuera cualquier cosa. Debemos tener el temor reverente, el temor sincero, el temor vivo cuando nos acercamos a Dios, cuando hablamos con Dios. Y una de las señales de saber que estamos, que nuestra oración es sincera porque sentimos que estamos frente a Dios, es que reconocemos nuestra culpa. Y el fariseo también, después de compararse con otros hombres, se alaba a sí mismo por sus buenas obras. El fariseo presenta sus acciones como las más correctas y dignas también de ser admiradas, pues él hacía también más de lo que era exigido. ¿Por qué? Él dice, ayuno 2 veces por semana. En la religión judía solamente había un ayuno exigido al año, y era en el día de la expiación, o lo que se llama el Yom Kippur, y es una instrucción que está establecida durante los tiempos de Moisés, y es el único ayuno que se pide a los judíos. Pero este fariseo dice, no, yo ayuno 2 veces a la semana, yo hago más de lo que Dios pide. Y daba diezmos de todo lo que ganaba. También él estaba dando más de lo que la ley exigía. La ley exigía que él diera diezmos de lo que su campo llegara a producir, como grano, vino, aceite, ganados, pero él diezmaba mucho más. Y él asumía que al hacer estas cosas que estaban más allá de lo que la ley demandaba, Dios estaba contento y alegre con él y de cierta manera tal vez obligado a bendecirlo. Yo hago más de lo que se me pide, entonces Dios lo ve y entonces Dios me va a dar más también de lo que yo necesito o pido, o Dios está en deuda conmigo porque yo hago más de lo que Dios me pide. Este hombre era una persona que tenía una idea incorrecta de lo que Dios era, de lo que Dios pedía, de la forma en la que Dios quería la comunión de sus hijos. Y continúa el Señor Jesús en la parábola diciendo, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Como les decía en un principio, no era raro ver a un fariseo en el templo, pero lo que sí era raro era ver a un publicano en el templo. Eso nos dice mucho de este publicano. Fue al templo a buscar a Dios, fue al templo a restaurar su comunión con Dios. Él sabía que se había alejado de Dios por el amor al dinero y ahora quería restaurar esa comunión con el Señor. Y cuando dice el publicano que estaba lejos, el publicano estando lejos, yo me preguntaba, ¿lejos de qué? El fariseo estaba cerca y el publicano estaba lejos. Y la explicación es que estaban lejos o cerca en referencia del templo.
En aquellos días la forma en la que estaba distribuida el área en que los judíos iban a ofrecer sus sacrificios y a orar, y el templo, el lugar santo y luego el lugar santísimo. Antes del lugar santo, que es donde entraban los sacerdotes, estaba un atrio amplio. Y es en esa dirección donde estaba el fariseo, más cerca del templo. Y el publicano estaba en una dirección más lejos del templo, en la ubicación donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que era la referencia que tenían los judíos en aquel momento del santuario, ¿no? Que podríamos interpretar lo que es como más cerca y más lejos de Dios. El fariseo se sentía más cerca de Dios, y el publicano sentía que no merecía a Dios, por eso se ponía lejos. Y la actitud del publicano es una actitud de arrepentimiento, una actitud de sinceridad hacia Dios, y una actitud parecida a la del hijo pródigo, cuando en el pasaje de Lucas 15, también en otra parábola, cuando vuelve en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este publicano estaba lejos físicamente, pero en su corazón estaba más cerca que cualquiera de los que estaban ahí de Dios, por su actitud de arrepentimiento y por su actitud de sinceridad, de necesitar a Dios. Él sabía que necesitaba a Dios, y él sabía que había hecho mal, que había puesto su corazón en el dinero, y sabía que era algo que a Dios no le agradaba, porque lo llevaba a robar, a extorsionar y a tratar mal a sus hermanos. Este hombre no quería alzar los ojos al cielo, menciona la parábola. Se sentía indigno de estar en la presencia de Dios y no quería ser visto por Dios, no quería levantar la mirada, porque su pecado le causaba vergüenza. Sabía que lo que había hecho no era agradable a Dios y no quería levantar la mirada. ¿Han visto en la televisión cuando atrapan a una banda de ladrones, a una banda de secuestradores, y los tienen pues todos en fila? ¿Cómo están todos los ladrones y la gente, ¿no? Con la mirada hacia el suelo, agachados, avergonzados, porque saben que lo que hicieron pues está mal. Yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos han regañado por algo que hicimos mal, nuestros padres, o algún amigo, o algún pastor. Todos hemos tenido ese sentimiento de vergüenza. Y cuando alguien tiene vergüenza, no quiere mirar al quien lo está señalando o al quien le está hablando, corrigiendo. Al contrario, así como que desviamos la mirada y no te quiero ver porque me avergüenzo. Este hombre publicano no quería levantar la mirada a Dios porque se sentía indigno de que Dios lo viera, entre comillas. Su actitud era completamente diferente a la del fariseo, que él estaba de pie y orando. Normalmente cuando se oraban, pues oraban con las manos levantadas. Pero este publicano no quería ni levantar las manos ni levantar la mirada al cielo por la vergüenza que sentía de su pecado. Y se golpeaba el pecho, dice. Y esta ilustración de golpearse el pecho es como una señal de arrepentimiento, como una señal de autocastigo, como una señal de diciendo: yo golpeo mi duro corazón por los malos caminos que he hecho, en los que he estado, que me llevó a desviarme de Dios, como tratando de hacer entrar en razón a su corazón. Es una manera simbólica, obviamente,
pero en la que él está golpeando su corazón que se desvió de Dios, como tratándolo de hacerlo regresar, despierta, vuelve a Dios. Y le dice al Señor: sé propicio a mí, pecador. Y una de las mayores bendiciones que puede experimentar una persona es el entender cuán pecador es. Una de las mayores bendiciones que tú y yo podemos experimentar es entender cuán pecadores somos. No es que nos vaya bien en el trabajo, no es que Dios nos bendiga con un auto nuevo, no es que Dios nos bendiga con una cuenta bancaria. Una de las mayores bendiciones que podemos experimentar como seres humanos es entender cuán grande es nuestro pecado. ¿Por qué? Porque esto nos llevará a arrepentirnos y a restaurar nuestra relación con Dios, que era lo que estaba haciendo este publicano. Es importante, de suma importancia, entender de dónde nos sacó Dios, qué nos perdonó Dios y qué vida nos ha dado Dios nueva. Sé propicio a mí significa: ten misericordia de mí y perdóname. Ten misericordia de mí y perdóname. En 1 Timoteo 1:15, Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se sentía el primero de los pecadores. ¿Cuántos de aquí creen que de los pecadores son el primero? Bueno, eso es algo que jamás podremos saber. Eso es algo que jamás podremos saber. Pero no se trata de ser el primero de los pecadores, o el segundo, o el tercero, o el último de los pecadores, sino de entender cuánto nos ha perdonado Dios, sino de entender que nuestros pecados son vergonzosos y que son abominación a Dios, y que eso Dios lo perdonó a través de Cristo Jesús en la cruz. Se trata de entender el perdón de Dios en nuestras vidas, lo grande que es este perdón, lo ancho, lo alto, lo profundo, lo incomparable que es el perdón de Dios en nuestras vidas. Y continúa diciendo el Señor Jesús en la parábola: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, pero porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice otra traducción: cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Hace una comparación Jesús de los pecados perdonados al publicano y los pecados perdonados al fariseo. El fariseo también tenía pecados que debían ser perdonados. El fariseo también había pecado, pero no confesó sus pecados, pero no se daba cuenta de sus pecados. Jesús expone ante aquellos que lo escuchaban con atención, que tenían la idea de que los publicanos eran imperdonables y que los fariseos siempre estaban en una buena posición ante Dios, que lo más importante para el Señor es la sinceridad y el arrepentimiento, y que Dios está cerca de aquellos que tienen un corazón contrito y humillado, más cerca de los que tienen un corazón contrito y humillado que de aquellos que confían en sí mismos. El publicano no se enaltece sobre los demás, diciendo, por ejemplo: Señor, te doy gracias porque yo soy mejor que la mayoría de los cobradores de impuestos. El publicano sabía que no merecía el perdón de Dios
y por eso mismo fue perdonado. Él sabía que no merecía el perdón y por eso fue perdonado. Pero el fariseo pensaba que Dios no tenía nada que perdonarle y no fue perdonado. El fariseo pensaba, que hacía más para Dios que lo que Dios le pedía. Su orgullo le impedía ver su condición de pecador. Y al publicano su humildad le permitió ver su condición de pecador. Y aquí Jesús menciona, repito, ambos necesitaban ser perdonados. Y un principio fundamental en la vida cristiana es que debemos vivir en constante humillación, arrepentimiento y temor hacia Dios, constantemente. Sí puede suceder que en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa de nuestro cristianismo, se nos olvide ser mansos y humildes de corazón, pero el Señor se encarga de regresarnos al punto. También depende de nosotros responder al Señor. Es una vida de constante humillación, arrepentimiento y temor hacia Dios. Y dice el Señor: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La consecuencia de la humillación constante ante Dios será el ser enaltecido. Y enaltecido no es pues que eres más importante que los demás, como se tiene tal vez la idea. Enaltecido no es que te den un lugar prominente en cualquier lugar donde vayas. Enaltecido significa ser levantado por Dios. El que se humilla, Dios lo va a levantar. Dios lo va a levantar, cualquiera que sea su situación. Y aquel que se levanta a sí mismo, Dios lo va a humillar. Esta parábola nos hace reflexionar, lo que nos enseña es reflexionar sobre nuestra manera de acercarnos a Dios en oración, como les comentaba en un principio. Cuando hablamos con Dios, cuando oramos, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra forma de orar? ¿Cómo es nuestra forma de hablar con Dios? ¿Entendemos que estamos hablando con un Dios todopoderoso, un Dios vivo, un Dios infinito, un Dios eterno? ¿Nos acercamos a Dios con temor, con temblor? ¿O nos acercamos a Dios: Señor, buenos días, ya me voy; Señor, buenas noches, ya me voy a dormir, bye? No. Nuestra forma de hablar con Dios debe ser con temor y temblor, sabiendo que somos indignos de acercarnos al Dios vivo y verdadero, así como este publicano que sabía que era indigno. Pero hemos sido perdonados, como les comentaba, por medio de la obra que Jesús hizo. El perdón de nuestros pecados costó la sangre de Jesús. El perdón de nuestros pecados, de tus pecados, de mis pecados, tuvo un precio muy, muy alto. Y no podemos olvidarnos del precio que fue pagado. No podemos menospreciar lo que Jesús hizo y acercarnos a Dios como si fuera cualquier cosa. Hebreos 10, del 19 al 22 dice: hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo
y distinto. Él es nuestro gran sacerdote encargado del santuario que está en el cielo. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Esta parábola nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios, con la actitud del publicano, en humillación, en arrepentimiento, con sinceridad, entendiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es importante orar siempre, como decía el Señor en la parábola previa, pero es importante orar con la actitud correcta, con la forma correcta, con el entendimiento correcto. Yo les invito a que nos pongamos de pie para concluir. Dios desea una relación sincera con cada uno de nosotros. Desea una relación profunda, una relación de amistad, de amor. Pero eso no se puede lograr si no somos sinceros con Dios. Si nuestro corazón, cuando nos acercamos a Dios, no reconoce su presencia y nuestra enorme necesidad de Dios. Puede ser que esto ya lo hayan escuchado o ya lo sepan tal vez, pero es importante volverlo a escuchar. Dios es todopoderoso, es infinito, es incomparable, es insondable, es digno de nuestra humillación. Dios merece nuestra sinceridad. Y tal vez no te importa mucho cómo te acercas a Dios, porque tú piensas, no, pues Dios es bueno y pues no creo que le importe mucho si le hablo de una forma o de otra. Y yo antes pensaba, Dios es bueno, entonces pues no creo que me mande a mí al infierno, decía yo hace muchos años cuando no conocía al Señor. Pero eso es una mentira. Dios es bueno y si no me arrepiento de mis pecados, tendré la consecuencia de eso. Y sí, Dios es bueno, pero también quiere que nosotros entendamos quién es Él y que nos acerquemos a Él de la manera correcta. Que podamos tener un temor vivo en nuestro corazón cada vez que nos acerquemos a Él, en cada ocasión. No importa si es orar por los alimentos, no importa si es orar por un niño, no importa si es orar por alguien de la iglesia o por alguien que no conoces. No importa, porque en cada ocasión, en cada vez, en cada momento te estás dirigiendo al Dios eterno, vivo y verdadero, que se hizo hombre, Dios manifestado en carne y dio su vida por ti y por mí. En cada ocasión en la que tú dirijas tu voz a Dios o tu pensamiento a Dios, debemos hacerlo con un corazón humillado, contrito, entendiendo que no somos dignos de hablarle. Y que si podemos acercarnos a Él fue por lo que Jesús hizo. Y que si tenemos respuesta a nuestra oración es por su gracia, no porque nosotros hagamos cosas para que Él nos responda.
No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más o nos ame menos. Dios nos ama con un amor incalculable, inalterable, eterno. Pero eso no impide que nosotros también tengamos que acercarnos a Él de la manera que Él nos pide, de la manera correcta. Amado Señor, en esta noche acercamos nuestras vidas a ti, acercamos nuestros corazones a ti. Queremos que tú nos ayudes, Señor. En cada ocasión en la que abramos nuestra boca para hablar contigo, que tú nos hagas conscientes de tu inmensidad, que tú nos hagas conscientes de que tú creaste todas las cosas, de que tú nos hagas conscientes de que tú eres Dios en los cielos. Tú nos hagas conscientes, Señor, de cuán indignos somos de levantar nuestra mirada al cielo. Que tú nos hagas conscientes del perdón de nuestros pecados. Que tú nos hagas conscientes de cuán profundo, cuán alto, cuán ancho, cuán grande y cuánto costó el perdón que tú nos has dado por la muerte de Cristo. Ayúdanos, Señor, a no hablar contigo a la ligera. A no hablar contigo como si fuera cualquier cosa. Por más sencilla que pueda ser la oración, a nuestro entendimiento, a nuestra percepción. Tú mereces. Tú mereces que te honremos con nuestra oración. Ayúdanos, Señor, porque tú conoces nuestra debilidad. Tú conoces que podemos ser tentados y pensar que somos moralmente superiores a alguien más. Tú conoces nuestro corazón. Ayúdanos a amar como tú amas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser siempre sinceros contigo. Siempre sinceros, Señor. Porque aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo, Señor. Tú amas la sinceridad. Ayúdanos, Señor, a ser siempre sinceros contigo. Te adoramos, Señor, te damos tantas gracias porque por el sacrificio de Jesús tenemos un camino nuevo y vivo. Gracias te damos porque
Tú has mostrado un amor que no se compara con el amor de nadie. Queremos corresponder a tu amor también. Si no logramos todavía comprender las riquezas de la obra de Cristo, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a poderlas entender, porque esa es la mayor bendición, Señor, entender que nuestros pecados son perdonados por lo que Cristo Jesús hizo. Ayúdanos a amarte, Señor, sinceramente, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí. Ayúdanos, Señor, a darte una respuesta. Que nuestra forma de hablarte y de dirigirnos a ti sea grata a tus ojos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Amén. Pues somos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Los que puedan venir a la oración, los esperamos el viernes. Dios les bendiga.